¿Por qué hay tantas cosas que nos separan de Dios? Porque nosotros nos las permitimos. Las cosas no son algo casual en nuestras vidas. Las que nos separan de Dios son cosas que nosotros nos permitimos por nuestras concupiscencias. O sea, el que está agradado en la carne, en el pecado, el que tiene su corazón en el mundo, nunca va a poder agradar a Dios. El que no es de una sola faz, nunca va a poder agradar a Dios. La Biblia nos enseña de mucha gente que caminó en dos aguas, que tuvo una mente dividida, que está con una pata acá pero su corazón está afuera, que está queriendo servir al ojo pero no está agradando a Dios en espíritu ni de corazón. Entonces estas cosas son tropiezos. Y todo lo que es tropiezo te va a traer caída, si no estamos nosotros comprometidos con el Señor. Porque aún vendrán cosas que serán para tropiezo, pero si tú estás en comunión con Dios, Dios te va a librar. Habrá gente que va a maquinar, que va a hacer las cosas a propósito, hipócritamente, diabólicamente. Habrá gente con un corazón que no es sincero, que va a manipular. La Biblia habla de los sensuales, la Biblia habla de los mentirosos, de los falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos obreros, falso de todo. ¿Cómo tú vas a descubrir lo falso si no eres sincero contigo mismo y con el Señor? Entonces, Iván habló, y lo dijo ahora Isa, la Biblia dice que a los tibios el Señor los vomita. ¿Qué es una persona tibia? La que no vive en el fuego de la pasión por Cristo. Cristo vivió apasionado por salvarnos. Cristo vivió 30 años como un ser humano más, pero que no era común. Luego vivió 3 años y medio conforme al llamado ministerial que él tuvo. Como Cristo fue apóstol, dice, sumo sacerdote de nuestras almas hasta hoy. Y él vivió conforme a ese llamado. Entonces nosotros ya no vivimos para nosotros, dice la palabra. De modo, si alguno está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Y dentro de esa nueva vida que Dios nos da ya no para vivir para nosotros, sino para aquel que nos amó. Entonces, como decía Isa, yo no puedo obedecer más a un hombre, a un jefe, a un empleador, no lo puedo servir con más excelencia, con más fidelidad, con más solicitud que a Dios mismo. Por eso la palabra dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces, si yo estoy sirviendo a alguien, lo hago porque Dios me puso con esa persona para servirla, pero dando testimonio de que en mi corazón yo estoy honrando a Dios al servir y hacer con excelencia un trabajo. Pero que todo lo que hago, lo hago para el Señor, porque en definitiva los hombres te pueden recompensar menos o más, pero el premio viene de Dios. Aun cuando nosotros estamos trabajando en lo secular, si lo hacemos con excelencia, Dios se encargará de tocar corazones para que esas personas te bendigan y te honren. O sea, muchas veces nos quejamos de los presidentes, de los gobiernos, de los jefes, de los compañeros, de esto, nos quejamos de todo, pero no hacemos las cosas como Dios manda, que dice que tenemos que orar por nuestros jefes, por nuestros superiores, por nuestros gobernantes, para que orando por ellos, Dios nos pueda bendecir también a través de ellos. La Biblia dice orar por vuestros pastores. ¿Cuánto oran por mí? No solamente orar por una cuestión de diplomacia o de compromiso carnal. Tú sabes que si nosotros enseñamos una doctrina errónea, tú puedes ir al infierno junto con nosotros. Entonces tú tienes que velar no solamente por ti, sino por los que están acá. Por todos los que nos presiden, por todos los que nos ministran, por todos los que nos enseñan, porque nosotros no podemos caer en el error, porque esto nos puede llevar a la salvación o la maldición y la perdición eterna. Es muy serio. Las cosas del Evangelio no son de jugar, sino que son de vida o muerte. Hoy yo quiero hablar de esto mismo, ¿no? El Padre puso al Hijo para caída y para levantamiento. Y yo quiero decirte algo. Cada vez que tú te centras, como en esta tarde, a aprender, porque es una tarde de enseñanza, tú tienes que entender que esta palabra te puede ser para caída o para levantamiento. Esta palabra te puede ser para un juicio y una condenación o para una verdadera libertad y victoria en Cristo Jesús. La misma palabra que es locura para los que se pierden, para nosotros es salvación. La misma palabra que por algunos es motivo de burla, de tomársela en poco, de vivir como quiero y aparte ser evangélico, la misma palabra que a uno le va a hacer tropiezo al final y van a caer, a otro le puede ser de socorro, de libertad y de salvación. Entonces, que Dios te dé oídos para oír, corazón para entender. Porque la palabra de Dios no es para juego, sino para tomarla en serio.
Yo prefiero que Dios me amoneste a que me deje en mi carne, en mi demonio y en mi pecado. Yo prefiero que Dios me corrija porque soy hijo y no soy bastardo. Yo prefiero perder la simpatía de mis hijos por corregirlo y enseñarlo que tener amiguetes en mi casa y irnos todo de pata atado al infierno. ¿Por qué? Porque soy padre responsable, porque Dios me mostró su paternidad. Entonces, un padre responsable no se conforma a lo que ve, sino a lo que entiende, como decía Isa, puesta la mirada en el galardón, en el premio, en el llamado, en el propósito. Entonces, tú no vas a ir más lejos de lo que tú estés decidido a obedecer. Tú no vas a ir más lejos de lo que estés decidido a amar y a comprar esa verdad y no venderla. Y ahí esto es para los fieles, esto es para los íntegros, esto es para los sinceros, para los honestos, para los que aman la verdad. Esto no es para la gente que va al culto a entretenerse o va para que lo distraigan o lo diviertan o para hacer un concurso de talentos, como en algunos lugares se hace. Esto no es una pasarela de talentosos, esto es un lugar donde nosotros honramos al Dios que vive, atendemos el consejo porque en esto nos va la vida o nos va la muerte. Para eso el Señor nos está hablando hoy. Pero yo quiero seguir con la enseñanza, con la serie acerca de los tropiezos. Vamos a ir a la palabra del Señor, donde la palabra habla de Cristo como modelo de vida o como tropiezo de vida. ¿Cuántos tienen a Jesús como fundamento de fe y fundamento de vida? Pues el mismo fundamento que para nosotros es de fe, es de vida y de victoria, para otros puede ser una cuestión de tropiezo. Y lo voy a enseñar en esta tarde con la ayuda del Señor. Pero vamos a orar antes. Vamos a orar antes. Yo entiendo que el enemigo quiere hacernos desenfocar y distraer, como decía Isa. Y por eso le damos gracias a Dios por la palabra, porque el Señor siempre nos habla de muchas formas y a cada uno de los miembros del cuerpo nos va advirtiendo de las cosas que son clave para que nosotros entendamos, porque no queremos que ninguno se pierda. Y tampoco Dios, su negocio es que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos, que todos se restauren, que todos vivan esa victoria. Ahora, yo te puedo asegurar que el evangelio que hoy se predica y que se tiene por sabido, que no se sabe, porque no se conoce a Dios, ese evangelio es permisivo y tú puedes agarrar de ese evangelio según la enseñanza de lo que tú te convenga o quieras, pero no de lo que Dios establece como prioridad en nuestras vidas. Y yo no puedo elegir qué creer y qué obedecer del evangelio, sino que yo tengo que tomar todo el consejo de Dios. Un padre apostólico como Pablo enseñó y le dijo a una de las iglesias, le dijo: yo no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios, no solamente una parte, porque está bueno que nos digan las promesas, lo victoriosos que somos, y está todo bien, y es verdad. Yo a mis hijos les quiero, digamos como padre, animar y todo lo demás, pero también tengo que mostrarles que hay peligros, que hay cuestiones que nos van a querer separar de Dios. Hay cosas que te van a traer tropiezos si tú no atiendes, y si tú no observas, y tú no vigilas, si no examinas. ¿No? Es bonito conducir para los que se acaban el carnet, los jóvenes que conducen, que tienen su coche, pero sabemos que hay una responsabilidad civil. Hay un código penal para los que transgreden. O sea, tú puedes disfrutar del vehículo, de la libertad que tienes de conducir, de moverte independientemente por todos lados, y está bueno, y a mí me encanta conducir. Pero cada vez que te subes al coche y te pones el cinturón de seguridad, tú entiendes que tienes una responsabilidad civil, que hay un código penal, que tú eres responsable de tus actos. Y nadie con esto te está intimidando, ni nadie con esto te está amenazando, ni te está trayendo un temor, sino que te están advirtiendo de que tú tienes que ser responsable. Entonces hay unos tips por ahí que dice: si bebe, no conduzca. Por ejemplo, el no conducir bebido te va a librar de muchas cosas. Pues en el camino del Señor es lo mismo. Si tomaste la cruz, sigue a Cristo sin mirar para atrás. Porque el Señor no tiene por fieles aquellos que, poniendo la mano en el arado, miran atrás y empiezan a cuestionar y empiezan a medir el nivel de sacrificio o hasta dónde quieren padecer por causa de Cristo. Pero Cristo fue puesto para caída y para levantamiento, y nosotros ahora en Cristo, en muchas cosas vamos a tener que no caer en desgracia, pero sí vamos a tener que ceder o menguar o padecer por causa de la justicia, para que entonces el Señor también nos exalte cuando fuera el tiempo. Nosotros, los cristianos, los que ya estamos en Jesús,
no es que estamos puestos para padecer solamente injustamente, quizás en alguna medida, para tropiezos, sino que aún si Dios permite algo injusto en nuestra vida, el Señor nos va a levantar de ahí con poder sobrenatural. Porque Jesús, cuando dice la palabra, y lo vamos a leer ahora, en Lucas capítulo 2 pueden buscar, cuando habla este hombre, Simón, era un hombre piadoso, un hombre que esperaba el tiempo de ver con sus ojos a Jesús nacer, al Salvador, como se le mostró. Dice que él dio una profecía acerca de Jesús. Y yo quiero tomar como base en esta tarde de la profecía que este hombre habló acerca de Cristo, cuando la palabra dice allí, Lucas capítulo 2, esperen que le busco el versículo, y este hombre vio por el Espíritu acerca de lo que iba a acontecer en Jesús, pero también como un ejemplo para nosotros, porque nosotros muchas veces caemos, no necesariamente negativamente, sino que tenemos que caer del orgullo, por ejemplo, tenemos que caer de pensar que la sabemos todas, tenemos que caer de ese pedernal donde nosotros mismos nos subimos. 2.25 de Lucas, léelo por favor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Amén. Lucas 2, 31-36. Para caída y para levantamiento. Quédate con esa palabra, para caída y para levantamiento. La Biblia dice que aunque el justo cayere, será levantado. Aún habiendo caído, nosotros tenemos promesa de que Dios nos levantaría. Aún habiendo tropezado, el Señor nos garantiza que no vamos a caer postrados para siempre, si somos humildes. Por eso el Salmo 51, en el verso 10 al 13, David, que es un ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, en su caída, ¿cuántos saben que David cayó en pecado, cayó en desgracia, porque tuvo su debilidad, y al ser tentado, dice la palabra del Señor que él cayó en pecado y Dios lo juzgó. Y en ese estado de juicios, en Salmo 51, 10 al 13, en ese estado de juicio donde David estaba caído de la gracia, porque él había pecado y ciertamente había cometido errores que le costaron un sufrimiento muy, muy fuerte, dice el Salmo 51, 10 al 13, la oración que hace David es la que tenemos que hacer nosotros, si no queremos quedar tirados para siempre, si no queremos quedar postrados para siempre. Todos nosotros tenemos batallas, todos nosotros pasamos por pruebas, todos nosotros podemos en un tiempo errar, pero llega el momento donde tú tienes que reflexionar y ser sincero, primeramente contigo mismo, para entonces presentarte delante de Dios con sinceridad y orar como oró David, porque David está hablando de una condición caído, no de una condición como estuvo mucho tiempo él, trayendo la gloria de Dios a Israel por el testimonio, por la comunión, por la obediencia. Entonces, el Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, como decía Isa, no quiero estar tibio porque no quiero el rechazo tuyo. Quiero tu aceptación, tu afirmación, quiero tu aprobación. El que busca la aprobación de Dios caminará en rectitud, porque la misma búsqueda de Dios te llevará a entender su propósito y su voluntad. Y entonces dice la Biblia que el hombre por el temor de Jehová corrige sus pasos, y el hombre por el temor de Jehová se guarda de sus pecados. Entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
no me eches delante de ti, no retire de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Cuando el gozo de la salvación no está, es porque la comunión con Dios se perdió. Cuando no hay gozo de salvación, cuando no hay un espíritu vivificante, estamos en la carne. Cuando no hay una esperanza puesta delante de nosotros, cuando no tenemos esa comunión con el Señor, estamos deprimidos, estamos desanimados, estamos llorisqueando, dando pena, estamos buscando excusas, como decía Isa, para no hacer la parte que nos toca, y hacemos siempre algo que ustedes lo van a ver repetirse continuamente, que es echarle la culpa a los demás. Porque a mí nadie me esto, porque los demás esto, porque los otros no hacen lo otro, porque a mí nadie me entiende, porque nadie se fija en mí. Y todas esas cuestiones que son de la carne, son de los corazones torcidos, porque cuando tú tienes comunión con Dios y tú eres responsable en tu digamos así, en tu sacerdocio, tú sabes que la culpa no la tiene un tercero, sino que todo lo que nos pasa es o permitido por Dios o es resultado de nuestro pecado. Nada que nos pasa es responsable de un tercero, aunque Dios sabe que nos tiene que librar de enemigos, que hay personas que fueron puestas por Satanás para hacer tropiezo, hay situaciones que no son tropiezos, hay cosas que brotan del corazón que son tropiezos, pero cuando una persona tiene su comunión íntima intacta con el Señor, aunque vengan tropiezos, aunque vengan cosas injustas, aunque pase lo que pase, tú siempre vas a encontrar en Dios la respuesta y al Padre como refugio. Entonces, no hay tal cosa como una excusa válida para echarle la culpa a alguien de lo que me pasa, aunque sean personas las usadas por Satanás para entristecerte o oprimirte. Todo estriba en tener una comunión intacta con el Señor. Por eso, si yo tengo que agradar a alguien, al que voy a agradar primero es al Señor. Si yo me debo a alguien, al primero que me debo es al Señor. Si yo quiero obedecer a alguien, al primero que voy a obedecer es al Señor. Si yo quiero imitar a alguien, al que tengo que imitar es a Jesús. Si yo quiero tener de amigo fiel a alguien, es a Jesús. ¿Por qué? Porque nadie me amó como Él y nadie me puede traer esa paz, esa confianza y aún esa corrección que necesito en mi carnalidad para poder aprobar lo mejor delante del Padre. Entonces, la gente se deprime, la gente se, digamos así, se distrae por el que dirán, por los demás, por esto. Bueno, pero tú tienes que buscar primeramente en la comunión íntima con el Señor, en el secreto, tienes que buscar la aprobación del Padre. Y cuando el Padre te aprobó, también te dará los por qué y los cómo solucionar cosas que son ya con los terceros. Ahora mira, una clave que tenía David, por eso dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios, porque David, cada vez que se equivocaba, hacía lo que Dios esperaba que se haga en esa condición. ¿Por qué David tenía un corazón conforme al de Dios? No porque era perfecto, no porque no pecaba, sino porque Dios esperaba algo de David y David se lo daba. Cuando tú esperas algo conforme a la justicia y la persona reacciona, la persona se activa, la persona reconoce, se humilla, se aparta, se pide perdón. Entonces Dios dice, esta persona tiene un corazón conforme al mío. No porque es perfecta, no porque es infalible, sino porque cuando queda en evidencia, tiene la humildad de reconocer y apartarse, de confesar el pecado. Entonces, ¿cómo es que alguien puede tener corazón como Dios? Un ser humano con tantos problemas. David mandó a matar, David le tomó mujer que no le correspondía, David hizo censo al pueblo, David hizo muchas cosas que a Dios le desagradaron y que Dios tuvo que juzgar a David y al pueblo por causa de David. Sin embargo, Dios dice que David tenía un corazón conforme a él. ¿Y sabes cuál es el secreto? Porque David hacía lo que Dios esperaba que se hiciera en determinados casos. Nosotros todos somos falibles, todos fallamos. Pero Dios espera que nosotros, siendo responsables, tengamos la actitud del Hijo, que aun cuando su carne le tentaba a no morir en la cruz por nosotros, dice que se fue al Getsemaní a orar para que no se cumpla la voluntad de Él mismo, sino la voluntad del que lo envió. Eso es tener el corazón conforme al Padre. Porque también el Señor, dice la Biblia, que escucha la intercesión nuestra, como escuchaba la de Samuel, la de Moisés, la intercesión de Job, de Daniel, de tantos intercesores que hubo,
y que Dios en su ira, para traer justicia y para corregir el pecado del hombre, en diferentes tiempos, el pueblo de Israel, la iglesia hoy, diferentes generaciones, cuando Dios quiso juzgar, hubo hombres y mujeres que se antepusieron, se postraron, clamaron, y Dios atendió el consejo y la oración de esa gente, porque esa gente apeló al corazón de Dios, y Dios hizo lo que esa gente, con un corazón honesto y noble, clamó para que pase por alto el juicio y triunfe la misericordia. Entonces, esa gente que oró hizo que Dios apacigüe su ira justa, porque Dios es justo y es santo, pero aún Dios teniendo el derecho de exterminar a un pueblo, ¿sabes que Dios le dijo a Moisés, mira, déjame que yo extermine este pueblo y yo te voy a poner sobre un pueblo mejor que este? ¿Y sabes lo que le dijo Moisés? Señor, ¿y qué van a decir los demás pueblos? Que tú sacaste esta nación de Egipto, de ser esclava bajo un imperio, y no la pudiste introducir en la promesa y por eso lo mataste. Y ahí Moisés no fue más bueno que Dios, pero ¿qué hizo Moisés? Moisés apeló a la sabiduría, apeló al testimonio de Dios, apeló a que no haya vituperio en la causa justa del Señor, y dialogó con el Señor en intercesión, y el Señor escuchó el clamor. Y ese mismo pueblo por el que Moisés había intercedido delante de Dios fue el mismo pueblo que le trajo tropiezo a Moisés, porque después ese pueblo hizo irritar al hombre más manso que existió, aparte de Jesús, fue Moisés. Y Moisés en un momento se airó en el desierto, golpeó 2 veces la piedra de donde tenía que sacar agua, que era un tipo de Cristo, o Cristo en el Antiguo Testamento, no revelado, y esa piedra ese golpe fue el tropiezo que tuvo Moisés. ¿Por qué? Porque aunque Moisés tuvo un corazón correcto, Dios sabía lo que le iba a convenir y lo que no le iba a convenir a Moisés. Y al final aquella generación, en Números 14, dice que no entró ninguno a la promesa, solamente sus hijos, por la fidelidad de Dios al pacto, pero aquel pueblo no entró porque fueron rebeldes y contradictores, y 10 veces tentaron al Señor en el desierto. Entonces, un corazón correcto, un corazón conforme de Dios, va a hacer que aunque fallemos, el Señor tenga misericordia, perdone y nos restaure. El tener humildad para mantener la comunión con Dios nos va a abrir los ojos espirituales y nos va a hacer ver aquellas cosas que a los ojos del simple están ocultos, por eso ellos pasan y viven el daño, pero los que tenemos intimidad con Dios vamos a ver las cosas que no se ven en la superficie, pero por el Espíritu vamos a ver cosas que pueden ser un lazo y un tropiezo. Entonces el enemigo es un experto en poner lazo. Satanás es un experto en traer tropiezos. Dijimos de muchas maneras como el hombre pasa por diferentes procesos donde encuentra tropiezo en la vida, y nosotros como hijos de Dios en su sabiduría tenemos que ser maduros para discernir lo que conlleva vida o conlleva muerte. Entonces hablamos de que Cristo fue puesto para caída y levantamiento. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, primero significa que Cristo fue puesto para morir y para ser resucitado. Caída y levantamiento. Aunque Él no podía morir porque en Él no había pecado y la paga del pecado es la muerte, pero Jesús tomó nuestro pecado, entonces fue puesto para caída, pero para que al final también el Señor lo pudiera resucitar. Entonces fue puesto para caída y para levantamiento. Nosotros como hijos de Dios y como siervos de Jesucristo también estamos muchas veces para caída y para levantamiento, porque hay cosas que te pasan en la vida que te matan de alguna manera humana, tu dignidad, te matan tu paz, te matan tu gozo, te matan tu integridad. Hay muchas cosas que nos suceden que nos traen problemas, que nos traen una interrupción a la vida abundante, cosas que nos permitimos o cosas que caemos en eso por desobedecer, o otras porque menospreciamos el consejo. Entonces, ¿fuimos puestos para caída y para levantamiento nosotros? Sí, porque la Biblia dice que si morimos con Él, también con Él reinaremos. La Biblia dice que todo aquel que está en Cristo fue ya sepultado en Cristo por el bautismo y fue resucitado con Cristo. Entonces, nosotros fuimos puestos también para caída y para levantamiento. Pero en el diario andar, muchas cosas te van a traer también situaciones donde tú vas a sentir que has caído. No solamente hablo de la forma negativa, porque es una realidad, sino de las cosas que por causa de la justicia vendrán tropiezos, porque el enemigo se encargará de querer desanimarte cuando tú empiezas a querer
íntegramente servir al Señor en espíritu. No es que todo te va a ir como tú esperas, porque cuando tú te determines a servir a Dios, o cuando ya se están determinando a servir a Dios, el diablo también va a buscar tropiezo para que tú te desanimes. Y es ahí cuando tú tienes que sentirte crucificado con Cristo. Yo fui puesto para caída y para levantamiento. Cuando el diablo viene en la carne a ofenderte, tú tienes que decir, yo estoy crucificado con Cristo, yo fui puesto para caída, porque espero el levantamiento de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros estamos pasando injusticia, no nos defendamos, no aboguemos por nuestra causa, dejémosle la causa al Señor, que Él pelea por nosotros. Entonces tú fuiste puesto para caída, no solamente para levantamiento. La gente espera que el Señor le haga de abogado, pero no admite ningún error nunca. Nunca reconoce la parte que sí es responsable, que tiene de aquellas cosas que le pasan. Porque ninguno somos tan inocentes como para que no ser responsables de las cosas que no nos gustan que nos pasan. Todos hemos decidido mal, o no atendimos al consejo, o no hemos caminado en prudencia, o no hemos sido sabios. Cuanto más sabios somos, cuanto más prudentes somos, cuanto más obedecemos el consejo de Dios, cuanto más sumisos estamos al Espíritu Santo, cuanto más escudriñamos la Escritura, más librados somos, porque la verdad libera. Entonces el error, lo que nos hace que estemos continuamente expuestos a lazos que Satanás tiende, a hoyos que Satanás cava delante nuestro, es el menospreciar el consejo. Entonces, toda esta serie de enseñanzas que estamos dando no es por llenar una parte del culto, sino porque entendemos que mucha gente ha quedado en el camino, mucha gente que hoy no está sentada ahí, que había comenzado bien, que corría bien, se tropezó por cuestiones que no tenían arreglado su corazón. En la mayoría de los casos, la gente que queda afuera, que dice, no, yo a la iglesia no voy más, no porque no venga aquí, hablo del camino de Dios. O otros que están ocupando un lugar en la silla porque ese día no fueron al cine, pero que no están viviendo en el Espíritu, porque no están tomando las cosas de Dios en serio, porque le está haciendo tropiezo el escuchar mucha palabra y no hacer nada por lo que escuchan. Eso también puede ser un tropiezo, porque engordamos de mente, pero de corazón estamos flacos. Desarrollamos un conocimiento que no te aprovechas, porque si tú no pones por obra lo que estás aprendiendo, entonces lo que vas a quedarte es con una teoría, con una biblioteca cristiana en tu casa, pero con la desaprobación de Dios. ¿De qué me sirve a mí tener títulos, seminarios, libros, mensajes, gente que guarda los mensajes y los graba, y antes guardaban archivos de mensajes, pero su vida no da testimonio de Cristo? ¿De qué te sirve eso? Amontonar información y no ser transformado. La idea no es amontonar información, sino ser transformado. La idea no es ser informado, sino transformado. ¿Cuándo yo sé que estoy siendo transformado? Cuando no hago lo que quiero, sino lo que Dios quiere. Eso es ser transformado. Como yo siempre digo, ¿no? Pero es una realidad. Es mi humanidad. Yo me sé portar bien y me sé portar mal. Si yo me quisiera portar mal, algunos no me podrían seguir el ritmo, porque me sé portar mal. Y me sé portar bien. Y escojo portarme bien por agradar a Dios. Pero me sé portar mal. Porque no nací con una Biblia bajo el brazo. Y tú tienes el potencial de portarte muy mal también. Pero lo que tenemos que reconocer es que hasta que no caigamos rendidos delante del Señor, no vamos a ser levantados por el Espíritu. Porque fuimos puestos para caída y para levantamiento. El que no cae postrado delante del Señor, caerá postrado delante de Satanás. Yo prefiero caer voluntariamente postrado delante del Señor y que el Espíritu me levante y no caer delante de Satanás postrado y que hasta que yo no entienda el Salmo 51 no haya oportunidad de levantamiento para mí. Y yo he visto mucho en el camino, en estos 30 y pico años que llevo en el Evangelio. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no te llegará. Porque has puesto al Señor por tu cobertura. Ese es el secreto de la victoria. ¿Amén? Vamos rápido, entonces. Bueno, vamos a una historia que vamos a ver muchos tropiezos, para abrir los ojos. San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9, para no leerlo todo porque es bastante largo, vamos a ir tomando partes. San Juan capítulo 9 es la historia de un ciego. Venía Jesús caminando, se encontró con un ciego y le preguntó a sus discípulos: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él tenga la consecuencia de la ceguera?
¿Por qué cayó en esta desgracia? Hablando de tropiezos, San Juan capítulo 9. Ustedes saben que en la mente hebrea se consideraba toda desgracia o toda caída un juicio de Dios, una desaprobación de Dios que le traía tal maldición a la gente. Entonces, cuando iban con Jesús, estos discípulos le preguntaron, ¿por qué esta persona está ciega? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y me gusta la respuesta de Jesús, porque no todo tropiezo o no toda situación momentánea habla de que esto es un juicio de Dios, sino que hay muchas cosas que tienen que ver con los propósitos de Dios. ¿Cuántos saben que Dios tiene propósito y la obra de Dios es una obra extraña? A veces tú no entiendes la obra de Dios. A veces tú no entiendes cómo Dios hace las cosas. Por eso necesitamos la comunión íntima con Dios, porque a los que le temen y a los íntimos les revelará el pacto, dice la palabra en el Salmo 25, 10 y 14. Ahora mira, dice aquí, al pasar Jesús vio un hombre, San Juan capítulo 9, verso 1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hay situaciones que si tú no las miras objetivamente te pueden ser un tropiezo en tu comunión con Dios, en tu fe, en tu vida espiritual, en tu desarrollo espiritual, pero si tú entiendes que Dios es soberano y que al final Dios hará todo lo que sea dispuesto a hacer contigo y que todo ayuda bien a los que aman a Dios, tú entonces tendrás confianza, se alentará tu corazón y seguirás adelante, porque Dios es el que te infundirá el aliento, te dará la esperanza y al final te dará la victoria. Ahora, si tú tropiezas por las circunstancias, tú tropiezas por una cosa puntual, no oras, pierdes el gozo, pierdes la gana de buscar al Señor y te dejas llevar porque lo que Satanás te predique en ese momento, entonces aquello que vino para Dios ser glorificado en tu vida te va a hacer el tropiezo que te va a alejar de Dios. Entonces, Jesucristo es una piedra angular para edificar sobre ella o roca pesada que hace caer a los que tropiezan en ella. Entonces hay personas que en Cristo tropiezan y hay otras que en Cristo edificamos. En Cristo sobreedificamos nuestras vidas. Hay personas que la palabra de Dios les pone mal y hay personas que la palabra de Dios nos alegra. Hay personas que el consejo les indispone. Hay personas que estamos buscando el consejo, consultamos con Dios y con hombre de Dios porque queremos ser guiados, porque en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Entonces mira esto. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del Padre que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Acá hay una enseñanza, para empezar a desglosar este capítulo. Lo primero que dice es que Jesús no trabaja en la noche, trabaja en el día. ¿Qué significa esto? Que aquellos que en sus corazones está la búsqueda de la luz, de la vida, de lo verdadero, de lo justo, de lo puro, de lo honesto, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, en esto pensar. Aquellos que están o van corriendo detrás de la justicia, el Señor les saldrá al encuentro con alegría y se les va a mostrar su bien, porque ellos están en luz, están en la búsqueda de esa luz, y Dios es un experto en alumbrar, en resplandecer en corazones de entendidos y en hacer aquellas cosas que esperamos que Dios haga, porque estamos en búsqueda de lo verdadero y de lo eterno. Entonces, acá dice que Jesús dice, mira, en tanto que dura el día, yo necesito hacer la obra del Padre, aquello que me envió a hacer, mientras el día dure. Si somos de la noche, si somos hijos de tiniebla, si amamos más la tiniebla que la luz, como aquello que dice San Juan capítulo 1, que se encontró Jesús cuando Él vino, porque la luz de los hombres vino al mundo, pero los hombres tenían sus obras de tiniebla, entonces no quisieron manifestarse donde quedaron en evidencia por la luz que Dios traía y se escondieron de la luz, entonces quedaron en sus delitos y en su pecado, porque no obedecieron y no fueron sinceros para que su tiniebla sea alumbrada. Entonces acá dice, nadie puede trabajar en la noche. Hay gente que no quiere ser confrontada por la verdad, pero quiere que Dios le solucione los problemas. Hay gente que no quiere obedecer consejo, pero quiere que le vaya bien en su error. ¿Y saben lo que es la tiniebla? Es el escenario de Satanás, donde él reina. Todo aquel que viene a la luz es hijo de luz, todo aquel que ama la luz, mi Padre vendrá a él y le alumbrará más.
pero todo aquel que se esconde de la luz quedará expuesto a lo que el príncipe de las tinieblas decida por él. Por eso nosotros tenemos que hablar verdad y procurar todo lo que conduce a la justicia y a la paz, porque la verdad de Dios alumbra. El engaño te va a dejar en tu cárcel, en tu oscuridad y en tu pecado, pero la palabra que viene para alumbrarte es para tu libertad, para tu paz, para tu restauración y para tu sanidad. Nosotros vivimos por la palabra que sale de la boca de Dios, no vivimos solamente por el trabajo o por las cosas de trabajo, porque la palabra de Dios alumbra. La palabra de Dios nos da la ciencia, la sabiduría, la medicina que necesita nuestra vida. Entonces mira esto, gloria al Señor. Dice, en tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en medio del mundo, el uso y el mundo, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó en el lodo los ojos, con el lodo los ojos del ciego. San Juan 9:7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Y fue entonces y se lavó el ciego y regresó viendo. Fíjate, él obedeció y regresó con un milagro. Pero acá vienen los tropiezos. Hasta ahora todo era gloria, todo era hermoso, pero acá vienen los tropiezos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Fíjate que la gente, cuando tú empiezas a recibir la bendición de Dios, no se alegra. Siempre te quieren tildar como te conocieron. Siempre vuelven atrás a la memoria de tu desgracia. Nunca van a dar gloria a Dios a la primera, porque les molesta, les es tropiezo que aquellos que ellos no entienden te sucede a ti. Por eso tú tienes que ser cuidadoso con quién confías las cosas que te suman. Tú no puedes contarle a todo el mundo tus planes, tú no puedes contarle a todo el mundo tus victorias a la primera, así en seco, porque no todo el mundo está en el negocio de gozarse y alegrarse con tu bien. Hay envidia, hay celo, porque como ellos no vencen, como ellos no se animan a romper sus cadenas de impiedad, a perdonar, a obedecer, a humillarse, entonces quiere que las cosas que a ti te pasan les alcance a ellos en su basura. Entonces no pueden entender cómo a ti te pasa eso y a ellos no. Entonces mira, no es este que estaba ciego, el que mendigaba, pero no lo están diciendo para darle gloria a Dios, lo están diciendo para dejarlo en esa condición, seguir juzgándolo. Ustedes leen Hebreos 11 y leen la historia de Rahab la ramera. Rahab la ramera era ramera hasta que Dios se la manifestó. Después no era ramera, pero en Hebreos 11 tenemos a Rahab, por si alguno no se acuerda de quién era, la ramera. No la mujer de fe, no la mujer del pacto. No la mujer que le creyó a Dios y salvó toda su casa en Jericó, no, la ramera, cuando ya el Señor la había perdonado. Porque siempre la gente te quiere llevar a tu pasado, a tu desgracia, a tu problema, y nunca te está acompañando en tu progreso, en tu proceso de restauración. Entonces tú ama, obedece, admira y respeta a aquellos que te acompañan en el proceso porque quieren tu superación. No te quedes con los amiguetes, con las personas que te vieron en tu miseria, y entonces tú eres leal a los que te vieron en la miseria y no eres leal a los que quieren el bien para ti. Y esto es muy común, de ser leales a los que nos conocen en nuestra desnudez y no a aquellos que nos quieren ver vestidos de dignidad. Es una persona que te ama, un mentor, un pastor, un padre, quien sea que tú respetes o que entiendas que está para bendecirte, para edificarte, para confirmarte en el pacto, nunca se va a quedar admitiendo tus miserias como algo normal. La persona que te quiere bien te va a exigir, te va a correr el listón más alto, te va a empujar al propósito porque sabe el potencial y el llamado que tú tienes y sabe lo que Dios dio en Cristo para que tú disfrutes. Entonces no es amigo aquel que te está aceptando con toda tu podredumbre de corazón, con todos tus errores, con todo tu fracaso y está conformado a eso porque en definitiva somos como somos. Esa persona no te ama. La persona que te ama te quiere presentar perfecto en Cristo. La persona que te ama te quiere potenciar, te quiere animar, te quiere despertar a la realidad del poder que hay en Dios para tu restauración. Es decir, yo amo a mis hijos, yo puedo entender todo, pero lo que no puedo es conformarme a que ellos fracasen, porque son mis hijos, porque soy su pastor y soy su padre. Entonces, ¿qué va a querer una persona que te ama? Que tú tengas el potencial del desarrollo, que tú crezcas, que tú superes, que tú seas confirmado, que tú seas perfeccionado continuamente.
Entonces sí que podemos contemplar un momento, sí que podemos ver un tema, sí que somos conscientes que hay tropiezos, pero no nos podemos quedar detenidos en Rahab la ramera cuando Rahab vino a ser madre de Jesucristo. ¿Cómo coincidimos? ¿Cómo reconciliamos la posición que se le da en Hebreos 11 con el capítulo 6 de Josué, cuando esa mujer sí que era una ramera, pero esa mujer tuvo un pacto y Dios le cumplió el pacto por medio de aquellos hombres que eran príncipes de Israel, y esa mujer dejó esa vida y dejó de ser una ramera anónima y pasó a ser una ilustre en la galería de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos. Entonces, a veces nos familiarizamos más con la gente que nos conoció en la desgracia que con la gente que nos está potenciando y empujando a nuestro desarrollo, a nuestra perfección. Donde tú te sientes cómodo es donde tú amas estar. Yo no me siento cómodo con mis viejos amiguetes que eran peor que yo. Yo me siento cómodo con hombres de Dios que me muestran un camino más excelente, que me animan a creer, a soñar. ¿Por qué no somos amigos de los amigos de Jesús? Porque amamos más la tiniebla que la luz. Dime con quién tú te sientes mejor y yo te voy a decir qué hay en tu corazón. Porque donde está tu tesoro está tu corazón. Entonces, no es el que se sentaba y mendigaba. Si eso lo usamos para glorificar a Dios por la obra, gloria a Dios, pero no era esa la idea. Hay muchas cosas que van a querer volver a traernos a la memoria las cosas viejas pasadas para hacernos tropiezo. Uno decía, Él es, y otros, a Él se parece, o sea, está cambiando ahora. Y él decía, sí, soy yo. Soy yo el que era eso, pero yo no lo soy, porque ahora veo. Yo soy el que mendigaba, yo soy el que estaba postrado, yo soy el que estaba en vergüenza, yo soy el que estaba en miseria. Yo soy el que era, no el que soy ahora. Yo soy el que era, pero no soy el que soy. Porque ahora hay un cambio en mi vida porque el poder de Dios me transforma. Yo era ciego y ahora veo. ¿Qué mejor respuesta se le puede dar a la gente que te acusa por lo que eras y no te reconoce por lo que eres ahora? Mira, Dios respeta tanto la vida de un ser humano cuando una persona se humilla, confiesa sus pecados sinceramente y se aparta. Lo respeta tanto o más como alguien que nunca pecó. Cuando tú tienes una relación de amistad y uno falla, pero reconoce, se humilla, reconcilia y restaura y restituye la falta, esa amistad es más fuerte que antes. Cuando tú te rompes un hueso y se suelda el hueso, la parte donde se suelda el hueso es más fuerte que la otra parte donde nunca se rompió el hueso. Porque cuando Dios hace una obra nueva, siempre la hace mejor que la que era. El primer Adán pecó. El último Adán, que es Cristo, es perfecto. Entonces, lo que muchas veces nosotros queremos defender, a capa y espada, dice, Señor, no defiendas más eso, porque yo hago todas las cosas nuevas. No quieras quedarte con ese proceso y querer emparchar lo viejo, porque yo hago cosas nuevas. Entonces, Dios no nos puede dar lo nuevo si nosotros estamos abrazando lo viejo. ¿Te das cuenta? Entonces, uno de los tropiezos es querer conformarnos por tradición, sea religión, sea familiar, sea cultura, sea lo que sea. Cuando tú te abrazas a una tradición y tú eres más leal a la tradición que a lo que Dios está queriendo revelarte, mostrarte y edificar en tu vida por el Espíritu Santo, tienes tropiezo. Los judíos no son salvos como nación porque están más abrazados a su tradición religiosa, Jesús lo denunció, que a la revelación de Dios. Verso 10 de San Juan 9. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. La obediencia hace milagros. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y le dijo, no sé. Y acá vinieron los religiosos de la época, vinieron los fariseos a cuestionar a Jesús y el milagro. Otra fuente de tropiezo, otro enviado, otro emisario de Satanás para que nosotros no nos afirmemos en la gracia. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. ¿Para qué? ¿Por qué no lo llevaron cuando era ciego? El fariseísmo, la religión no te puede dar vida ni vista. Pero ellos deciden qué es de Dios y qué no es de Dios.
La religión no vivifica a nadie, pero ellos juzgan si es verdadero o falso lo que te pasa por el espíritu a ti. Tú siempre vas a ver y vas a oír estúpidos en las redes sociales que están cuestionando la obra del Espíritu Santo. Ahora pregúntale a ellos, que te demuestren ellos cómo el Espíritu Santo trabaja con ellos. Pregúntale cómo conocen a Dios por el Espíritu de ellos. Pregúntale cuánta gente sanaron, a cuánto le sacaron los demonios con esa teología infectada de religiosidad y de incredulidad que no salva ni sana a nadie, ni hace libre a nadie. Que junta un montón de seguidores porque es más cómodo decir que los milagros eran para antes, para no orar, no ayunar y no creerle a Dios, que tener que dar la talla como siervo de Dios. Entonces, como en ellos no pasa nada, como viven con el agua estancada, no hay vida en el agua que lleva, entonces tienen que cuestionar a aquellos que viven por la fe y que palpan la gloria de Dios. Entonces, siempre va a haber este espíritu, que toda obra del Espíritu Santo va a querer ser arrastrado delante de la religión para que la religión juzgue y diga y resuelva y dé un veredicto ante la evidencia del Espíritu Santo. Pero gloria a Dios a los que no estamos condicionados por el que dirá de la religión, sino por lo que dice la boca del Señor. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Entonces, como era día de reposo, se enojaron, porque ¿cómo va a ser que un sábado vamos a sanar a un ciego? Ellos no lo sanaban ni el lunes ni el martes, pero a Jesús lo cuestionaron por hacerlo el sábado. Y volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. No sé si te cae en tu teología, pero yo estoy disfrutando de un milagro. Verso 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios. ¿Y sabe por qué le decían que no procede de Dios? Porque no era con ellos. Y algunos son así. Si tú no eres con ellos, tú no eres de Dios. Si tú no eres con ellos, hay algo que no me gusta. Si tú no eres con ellos, ahora pregúntale a ellos qué te pueden mostrar de Dios, para que tengan autoridad de decir esto de Dios o esto no es de Dios. Cómo edifican su casa, cómo viven el día a día su testimonio, qué edificaron en su vida, cómo le va su matrimonio, qué esperanza tienen sus hijos y toda su descendencia que está en su lomo, para juzgar si algo es de Dios o no es de Dios. Tú tienes que tener un edificio hecho en Dios. Entonces tú puedes sentarte a la puerta de otro y decir esto es de Dios o esto no es de Dios. Pero tú no puedes decirle hacia la liviana a alguien eso no es de Dios cuando miras para atrás y no edificaste nada. Pero la arrogancia, la religión y el orgullo son muy atrevidos. ¿Sabe lo que justifica la sabiduría de los hijos de Dios? Lo que se edifica. El que edificó tiene autoridad para juzgar cualquier asunto. El que no edificó no tiene autoridad para él. Algunos dicen: bueno, yo te lo digo por mi experiencia, porque yo he sufrido tanto que entonces por eso te lo digo. Bueno, pero cuéntame las ganadas que tienes y háblame de las ganadas, porque de las perdidas todos aprendemos por errores, pero acá la gracia está en haber obedecido y haber visto que Dios respaldó su palabra en nuestras vidas en la obediencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque la religión es muy atrevida para cuestionar a Dios y a los que le creen. Todo el mundo sabe, todo el mundo opina, todo el mundo da consejo, todo el mundo dice y no dice lo que debe ser o no la iglesia. Pregúntale, hijo, de quién son. Pregúntale dónde está el testimonio de ellos. Y te vas a dar cuenta que no tienen autoridad ni para opinar. Y solamente hablan lo que le repite Satanás en su oído, para confundir a muchos y llevarlos de tropiezo en tropiezo, porque no han conocido camino de paz, porque no se han dejado alumbrar su tiniebla. Entonces no se trata de cómo nosotros argumentamos, sino de cómo edificamos. Porque los hechos hablan de nuestro testimonio, no las palabras solamente. Porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador? Fíjate, unos cuestionaban que no guardando el día de reposo no podía ser de Dios. Y otros decían: nadie puede hacer este milagro si no viene de Dios. La misma piedra angular pudo ser de tropiezo o pudo ser motivación para edificar el cielo. Jesucristo. Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Cristo es motivo de disensión. Jesús dijo: no vine a traer paz sino espada. Yo vine a dividir.
porque la verdad va a dividir a los que son de la mentira y son de la verdad. Y él dijo, ¿qué es profeta? Fíjate, le preguntaban al ciego, que el ciego no era fariseo, no era escriba, no tenía un montón de libros cristianos en la casa, no había ido a un montón de seminarios. El ciego lo único que sabía era que vivía en tinieblas y ahora veía. Y le alcanzó para reconocer a Cristo como profeta. Bienaventurados aquellos que no hayan tropiezo en mí. Y dice la palabra del Señor que como este hombre le reconoció como profeta, vamos a ver el resultado de haber reconocido y confesado a Jesús públicamente. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido. Mira, cuando Satanás no te puede callar por tu testimonio, empieza a poner en duda la veracidad de tu testimonio. Entonces, una estrategia del diablo es callarte. La otra, contradecirte, para desanimarte. Y la otra, empezar a poner en duda tu testimonio real. Por eso te dije que tu comunión íntima con Dios, en el día que vengan los tropiezos, te va a mantener en pie. No vas a sucumbir ante los ataques del enemigo. Satanás te va a venir a hacer dudar. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Tírate de este lugar. No, yo no tengo que hacer ninguna de esas cosas. Yo tengo intimidad con el Padre y la palabra de Dios dice tal cosa, dijo Jesús. Que había recibido la vista, dice, hasta que llamaron a los padres. Fíjate, como no lo pudieron hacer callar de su testimonio, como no le pudieron poner duda, empezaron a buscar en el círculo familiar cómo hacer una influencia para oprimirlo, para hacerlo sentir mal y para que no le aproveche el milagro, para que tenga tropiezo por causa del espíritu con el que lo estaban rodeando. Entonces llamaron a los padres. Y los padres no querían quedar mal en la sinagoga. Y para que no los echen de la sinagoga por agradecerle a Jesús el milagro de su hijo, le tiró la pelota al hijo. ¿Este era ciego? Sí, era ciego. ¿Y cómo ve? No sé, pregúntenle a él. No sea cosa que a mí me echen de la iglesia. Un tropiezo. El miedo a caer mal. El miedo a no conformar a todo el mundo. Porque la hipocresía es muy atrevida. En vez de celebrar el milagro de su hijo, prefería la reputación en la sinagoga y no fueron sinceros para reconocer que su hijo había sido ciego y ahora veía. Y los fariseos entonces apelaron a eso, a la reputación, a la influencia, al que dirán, al renombre en la iglesia. Entonces, la Biblia dice que es mejor agradar y servir al Señor y obedecer al Señor antes que a los hombres. Pero estos no conocían ese versículo. Entonces, ¿qué dijeron? Le preguntaron diciendo, verso 19, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Era tan sencillo como decirle, si él dice que lo sanó Jesús, lo sanó Jesús. Ya está. Pero fíjate las maquinaciones, ¿no? Porque cuando queremos ser astutos, Dios nos prende en nuestra astucia. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. ¿Vos ves gozo acá por la sanidad del hijo? ¿Vos podés notar acá gratitud, alegría, victoria, testimonio, gloria a Dios por el milagro? No. Porque lo que hace la religiosidad, lo que hace la hipocresía religiosa del ser humano, es anestesiarte para que tú no tengas los sentidos despiertos y puedas ver con claridad la obra de Dios y la obra del enemigo. La religiosidad es un estado de adormecimiento del ser humano, que cauteriza la mente y que te tiene estéril espiritualmente, y estás cantando el corito, estás escuchando el mensaje, están orando, te están diciendo, te están dando la Santa Cena, y tú tienes como alguien que está en el quirófano, estás pasado de anestesia, no entiendes ni sientes nada, porque tu estado no es óptimo. No es un estado sobrio espiritual. ¿Y qué pasa? Caemos en ese estado de religioso, caemos en ese estado donde no hay motivación, donde no hay admiración, donde no hay gloria, donde no hay gratitud, donde no hay alabanza, donde no hay contentamiento, y le ven las caras a los que vieron los milagros que la tienen más larga que los que van en el tren a las 6 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque no hay revelación en la religión. La religiosidad opaca la gloria de Dios. ¿Saben lo que le dijo Jesús a los fariseos?
vosotros con vuestras tradiciones invalidáis la Escritura y el poder de Dios. Con vuestras tradiciones religiosas invalidáis. Entonces dice el verso 22, esto dijeron sus padres, fíjate, ¿por qué respondieron así los padres? Porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Mira si a ti te dicen, si tú cuentas tu testimonio te echamos de la iglesia. Acá no queremos que se digan cosas feas. ¿Cómo tú vas a decir que antes pecabas? ¿Qué va a pensar la gente de la iglesia? ¿Cómo vamos a decir que tú antes hacías tal cosa? ¿Qué van a decir los hermanos? Y mira, ahora yo invité gente influyente, invité gente al culto, entonces vamos a disimular todo. ¿Acaso éramos todos santos, éramos todos buenos? Un día se nos apareció la Virgen y estamos todos acá cantándole al Señor porque somos todos buenos. Es como si te dijeran hoy así. Ninguno hemos fornicado, ninguno nos hemos drogado, nadie era borracho, nadie robaba, nadie mentiroso, nadie envidioso, nadie perverso. Éramos todos la joya de la corona. Entonces nos juntamos todos los buenos acá y dijimos, vamos a hacer una iglesia linda para Dios. Porque a Dios le gusta que le cantemos lo bueno. Porque yo voy a traer gente influyente y no quiero que la gente se escape o se espante. Y entonces empezamos a hablar cosas infladas, a mentir, a aparentar lo que no somos. Porque la religión es experta en vender bien el producto. Lo que no sabe es que todo se ha pasado por el crisol y solamente lo verdadero, lo puro, lo que baja de arriba es lo que va a prevalecer. El fuego va a quemar todo hojarasca. El fuego va a quemar todo heno, toda madera, pero lo que es edificado en piedras preciosas, oro y plata, que son metales que bajan de arriba, eso va a ser lo que va a ser aprobado a pasar el fuego de la prueba. Entonces los padres dijeron eso porque tenían miedo. ¿Tú te crees que el gozo de la salvación, de la sanidad, del milagro puede apagar en ti, puede ser apagado en ti por una posición eclesiástica o religiosa en un círculo? ¿Tú crees que por quedar bien con pastores, por ejemplo, si a mí me invitan a predicar, yo no voy a predicar la verdad para no ofender al pastor? ¿O a algún religioso que esté por ahí? ¿O alguna que anda con el espíritu de Jezabel sentadita ahí para que no se ofenda, voy a ir a agradar el oído? Yo soy siervo del Señor, yo no estoy acá para agradar a nadie más que a Dios. Y ese hombre, viendo el milagro en su hijo, prefirió quedar bien con los religiosos que gozarse y dar gloria a Dios por ese milagro. Porque eso hace la religiosidad. La religiosidad opaca la gloria de Dios. Tropiezo, la religiosidad. Tropiezo, el yo. Tropiezo, el renombre que pretendemos entre la gente, que no lo conozcan mi miseria. No, sí, ya está en evidencia. Yo creo que fue el peor pecado de los padres, haber negado el milagro, que cualquier otra cosa que hubiesen hecho. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mirá qué contradicción. Da gloria a Dios por tu milagro, no se le des a él la gloria. Se estaba cumpliendo la obra de Dios porque Jesús vino para glorificar al Padre. Jesús vino para mostrar al Padre. Jesús vino para demostrar con demostración del Espíritu el poder del Padre. O sea, Jesús no estaba para que... Nunca Jesús pidió la gloria para él. Solamente Jesús insistía en que le reconocieran y le creyesen el mensaje que bajaba de parte del Padre. O sea, que nunca fue la obra de Jesús glorificarse a sí mismo, sino glorificar al Padre en todo lo que decía y hacía. Entonces, cuando ellos estaban dando gloria a Dios, Jesús estaba cumpliendo el propósito, pero ellos mismos estaban siendo condenados porque les fue tropiezo que Jesús, el que ellos no reconocían ni aceptaban, fuera el agente de cambio que Dios envió a la humanidad. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Si tú tuvieras que responder en 2 palabras, ¿cuál es tu testimonio? Si tú tuvieras que resumir delante de los que niegan el poder de Dios en tu vida, ¿estarías tan dispuesto, tan dispuesta a ser perseguido por tu testimonio, a reconocer el poder de Dios, aunque la gente no te apruebe, se burle, aunque te rechacen, aunque te persigan, aunque te quieran humillar? ¿Tienes tal comunión con Dios para poder soportar cualquier cosa, para aceptar la caída momentánea que la gente, Satanás,
todo instrumento diabólico se desate contra ti para que caigas. Si tú sabes que fuiste puesto por Dios para caer de levantamiento, tú sabrás decir, como decía Job. Decía, aunque él me matare, en él esperaré. Y decía el profeta, aunque caí, me levantaré. Y aunque muera en tinieblas, por un momento, Jehová será mi luz. Eso es tener una convicción firme y eso es tener la evidencia de que confiamos en el Dios que predicamos. Verso 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y este muchacho ya estaba cansado de tantas cosas que venían para tropiezos. Y le respondió el verso 27, yo lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? Y fíjense lo que le dice este joven a los fariseos. Algo que los molestó tanto, ¿no? Le dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Wow! Esto fue una ofensa para ellos. Esto fue algo que los humilló, los hizo caer de su religiosidad y los dejó en evidencia en su carnalidad diabólica. ¿Ustedes preguntan tanto porque quieren ser sus discípulos o porque están interesados en el milagro? Y le injuriaron, dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Qué bueno que no sabían de dónde sea, porque si hubiesen sabido de dónde era, ellos no entendían el origen de Jesús, porque Jesús no era nacido de forma humana, pecaminosa, sino que nació de la voluntad del Padre, no de voluntad del varón. Entonces ellos no le reconocían. Porque mira, el mundo reconoce a los suyos, pero a la verdadera iglesia el mundo no la reconoce. Por eso dijo Jesús, vosotros seréis aborrecidos por causa mía, porque el mundo no me conoce, tampoco lo reconocerá a ustedes. Si el mundo te aplaude y tú no tienes problema en el mundo, porque tú eres parte del mundo. Pero si tú tienes persecución por causa de la justicia, es porque eres de arriba. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. O sea, tu teología versus el milagro. A mí no me importa si en tu teología mi milagro no entra. Yo entiendo que tu teología a mí no me podía sanar, pero la revelación de Cristo me trajo sanidad. Y tú tienes que poner una balanza, lo que te suma y lo que no te suma. Lo que te edifica y lo que no te edifica. Lo que te es tropiezo y lo que te es bendición. ¿De qué me sirve a mí quedar bien con carne y sangre y perder la amistad de Cristo? ¿De qué me sirve a mí ser aprobado por los hombres y no ser aprobado por Dios? ¿De qué me sirve a mí salirme con la mía pensando que estoy engañando a Dios cuando la Biblia dice que Dios no puede ser burlado? Porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, le dijeron ellos en su teología. Dios no oye a los pecadores. Y bueno, la Biblia dice que sí, porque David en el Salmo 51 había pecado y clamó y Dios lo oyó y le respondió. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, ¿no sería que este hombre recibió el milagro porque había hecho la voluntad de Dios, que era creer en Jesucristo? ¿Qué dijo Jesús? Cuando le preguntaron, ¿cuál es la obra que tenemos que hacer? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Si tú crees en Jesucristo como el enviado, la obra de Dios se cumple en tu vida, porque por fe andamos y no por vista. Y desde el principio se ha oído decir, verso 32, vamos terminando. Desde el principio se ha oído decir que alguno que abriese, dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. ¿No? Era un milagro, digamos, innovador. No se había visto un testimonio de alguien que siendo ciego viera, ¿no? Verso 33. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Igual que los religiosos que no venían de Dios, que ellos creían que con su religión iban a Dios, pero no venían de Dios. Porque la religión nunca viene de Dios. La religión se diseña para ir a Dios según lo que la gente dice que es justo. Ahora en España salió ayer y hoy varios videos que el gobierno declaró a los testigos de Jehová secta. Abierta y públicamente los considera secta en España a los testigos de Jehová. Si Dios fuera el que los envía, Dios va a respaldar eso. Los va a respaldar a ellos. Y el Espíritu Santo
Tendría que hacer milagros, prodigios, maravillas, y la gente debería entender que esos son de Dios porque hay cosas inusuales en ellos. Si ellos van a defenderse con abogados, con letrados terrenales, es una secta como está declarada. Cuando persiguieron a la iglesia primitiva, el que respondía por la iglesia era el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles lo podemos leer. Ellos no necesitaban un abogado terrenal, ellos tenían un abogado que es Cristo, el que tenemos nosotros. Respondieron, verso 34, y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Ves? Así es la religión. La religión siempre te lleva a tu pasado. Nunca reconoce el cambio que Dios hizo en tu vida. La religión siempre te ata a tu realidad más cruel y nunca te da una perspectiva, una esperanza o un aliento para que te extiendas hacia adelante. Eso se llama religión. La revelación de Cristo nos transforma, nos inspira, nos alumbra, nos fortalece, nos consuela, nos libera y nos viste de dignidad. Tú naciste de todo el pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. ¡Wow! ¿Qué habrán pensado los padres que no querían perder el banquito cuando al hijo lo expulsaron? Seguro que fueron a la casa y lo retaron y dijeron, porque siempre estás haciendo poner nervioso a los ancianos de la congregación. Y ahora justo que estábamos tan bien y nos iban a dar el diaconado, vienes y recibes un milagro. A vos todo se te ocurre. Y encima sábado. Porque la religión es así. La religión no puede ver la gloria de Dios y disfrutarla. La religión siempre tiene que ver como pérdida cuando está en riesgo su reputación. Por eso nosotros primeramente fuimos para caída, para humillación, después para exaltación. Tú no quieres empezar por el final, empieza por el principio. El que no toma su cruz, se niega a sí mismo y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, para ser discípulo de Cristo tenemos que estar dispuestos a la humillación, a la persecución, a la difamación, a lo que no nos gusta. Y aunque no nos guste, igual, aunque lo sabemos y no nos va a gustar en el proceso, sepamos que Dios es experto en levantar al caído, que se humilla. Y oyó Jesús que le habían expulsado. Fíjate, Jesús no solamente te deja con el milagro y arréglatela como pueda, sino que Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús se acercó a Él porque escuchó que lo habían expulsado a causa del milagro que recibió por gracia, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque él había creído en Jesús como profeta, pero ahora Jesús se le revela más ampliamente a este joven. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él verdaderamente no sabía quién era el Hijo de Dios, porque a él se le reveló como profeta Jesús. Él entendió que era un profeta porque el profeta, había historias de los profetas que ellos daban una orden y había milagros de multiplicación, había milagros de resurrección. En la antigüedad había diferentes tipos de milagros. El pueblo hebreo sabía que había habido milagros por los profetas. Entonces, este joven reconoció a Jesús como un profeta más de entre los profetas de Israel, pero no tenía la revelación todavía de que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, el Hijo de Dios, para que crea en él? Verso 37. Y Jesús le respondió, pues le has visto. ¿Sabes cuánta sabiduría hay solamente en esa palabra? ¿Le has visto? Porque claro, si me lo dice a mí o a ti, ¿le has visto? Ya es glorioso que hayamos visto a Jesús. Pero que un ciego le haya visto, ¿qué más explicación tiene para alguien que era ciego que Jesús le diga, tú estás buscando, ¿tú sabes quién es el Hijo de Dios? No sé, ¿cómo voy a saber? Vale, tú le has visto. Le está diciendo a un ciego le has visto. O sea, ¿tú quieres más evidencia de que yo soy el Hijo de Dios? Tú me estás viendo ahora. Tú tienes el testimonio de ti mismo, tú eras ciego y ves. Tú le has visto. Y fíjate lo que dice este joven. Y el que habla contigo él es. ¡Wow! Tú le has visto. ¿Sabes? Cuando el diablo te venga a cuestionar, cuando el diablo te quiera poner duda, cuando el diablo te quiera desalentar, te quiera traer conflictos en tu mente, en tu corazón, en cuanto a Dios, acuérdate de esta palabra, porque Dios siempre tendrá un testimonio en ti para decir, tú tienes razones para creer en mí, porque yo he sido fiel. Tú tienes razones para seguirme, para obedecerme y para amarme, porque yo nunca te desamparé. Tú tienes evidencia de mi poder. Tú tienes evidencia de mi gracia. Tú tienes evidencia de mi realidad en tu vida. Porque tú no estás aquí solamente por casualidad o porque estás buscando algo de mí, sino porque tú ya tienes el testimonio en ti. Porque mi palabra está en tu corazón y hay hechos contundentes que tú puedes traer a la memoria y que ya no te acuerdes de ti por tus errores, sino también por las vivencias que has tenido
de mi gloria. Entonces esta palabra para nosotros puede ser quizá una palabra en una medida importante, pero para un ciego, que Jesús le diga, ya has visto, y el que habla contigo es, mira, este muchacho, cuando Jesús caminaba y él estaba en su estado de ceguera, lo único que percibió fue, aparte de la voz de Jesús, percibió un barro en sus ojos. Y lo primero que vio cuando abrió los ojos fue a Jesús dándole la vista. Y que Jesús mismo le diga, tú le has visto. Y el que habla contigo es. Eso quita todos los tropiezos. Todo tropiezo que el enemigo había traído hasta ahí, por medio de la manipulación de los padres, por medio del testimonio de la reputación de la sinagoga, por medio de la persecución, por medio de la vergüenza, por medio del desánimo que le quisieron sembrar, el testimonio nítido de primera mano con Cristo era suficiente para quitar todo tropiezo que habría hasta ahí, hasta ese momento. ¿Sabes la única forma que tú vas a afianzarte y vas a afirmar tu corazón en la gracia de Dios? Para que arraigado y cimentado en el amor de Dios crezca y lleve fruto, es retomando otra vez donde Jesús se te apareció e hizo cosas que solamente sabes que de Él viene. Entonces hay momentos que vamos a sufrir desánimo, hay momentos que van a venir cosas para tropiezo, hay momentos que van a venir situaciones, sensaciones, sospechas, temas, cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, a nuestro lado, de arriba, de abajo, de costado, personas que amamos, personas que nos persiguen. Bueno, todas esas cosas se enmudecen cuando Cristo mismo te dice, el que te hizo esto está acá, ahora contigo. Chao, se termina todo. Yo le voy a contar rápido así y voy a orar. Y un día en mi trabajo, el Señor me hizo reflexionar que la única salida que había era Cristo. Que la única manera de vivir en libertad era Cristo. Que la única forma de no caer en todo lo que me rodeaba y me tentaba y me sometía y me achicaba el camino y no me daba manera de escapar de todas las cosas que me llevaban a muerte. La mayoría de mis amigos, yo se lo dije, muchos están muertos, jovencitos, los hijos de la droga, perdidos, mal de la cabeza, cansados de vivir con 50 años. Porque lamentablemente fuera del camino de Dios no hay nada. Y yo estaba escapando de muchas cosas, pero me estaba también escapando de Dios porque yo quería solamente ir a recibir una bendición. Y un día estaba en mi trabajo y el Señor me reveló que si yo no me sometía a Él con la idea de ser un discípulo y de vivir en el camino del Señor, yo nunca iba a vencer aquellas cosas que ya estaba echada la suerte para mi vida. En lo humano, lo único que me quedaba era pelear con mi fuerza, ir preso, terminar en un cementerio, terminar en un hospital o terminar en la droga, en lo humano. Pero Dios me daba la posibilidad de que si yo aceptaba la caída de mi yo, Él me iba a levantar en el espíritu. Y gloria a Dios que lo pude entender, no como lo entiendo ahora, pero entendí un poquito. Y me di cuenta que la única forma de ser rescatado era entregarle mi vida al Señor y de dejar de buscar la salida humana y de permitir que Dios me saque. Entonces yo había ido a una campaña, mi compañero de trabajo me llevó a esa campaña, él fue el que me evangelizó, me llevó a esa campaña porque predicaba él, y yo le he dicho acá que 3 veces Dios me habló en mi oído, esto es lo que tengo para ti. Y ahí había una chica de 16 años cantando los coros, que era Mariela, y a los 2 años y pico la conocí en otra iglesia, y ahí nos pusimos de novio, ahí nos casamos, y después supe, ya congregado con ella, que ella era la chica que había cantado esa campaña. También 3 veces me dijo el Señor, esto es lo que tengo para ti. Entonces, cuando nosotros queremos sacar al Señor de la escena y queremos hacer las cosas de nuestra manera, tú vas a encontrar muchos tropiezos que no te van a permitir ni siquiera alcanzar lo que estás buscando, porque tú lo estás buscando con tu fuerza, pero Dios tiene trazado un camino mejor para nosotros. Termino con esto. Cuando Jesús le dijo a este soy yo, el que tú estás viendo, a mí me podría decir el Señor, este soy yo, el que te consolé en aquel momento y te di una nueva oportunidad. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Si yo sé que lo que pasó en mi vida no es humano, es divino, es sobrenatural. Entonces tenemos que tomar memoria de dónde Dios nos sacó.
para que en los procesos, cuando vengan los tropiezos, nosotros, tomando memoria de lo que el Señor fue con nosotros e hizo, confiemos en Él, sabiendo que Él no nos dejará y no nos desamparará. Verso 38, y Él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Verso 40, entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, cuando nosotros discernimos, cuando nosotros miramos, cuando nosotros vemos, en una medida, porque no todos tenemos el 20-20, pero tu decisión que tomas cuando tú ves y se te aclara el panorama, ¿es lo que te hace responsable de tu caída o es lo que te da el punto para ser levantado con el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros decidimos y resolvemos cuando quedamos en evidencia y cuando Dios nos revela lo que está pasando por el Espíritu? Entonces nuestra actitud no es inocente. Por eso el venir aquí a la presencia de Dios, levantar la mano, clamar, humillarnos, confesar pecado, pedir perdón, decirle, Señor, perdona mi carnalidad, perdona mi ignorancia, mi orgullo, tú estás entrando en foja cero. ¿Sabe lo que la Biblia enseña? Y con esto termino, que nosotros tenemos que velar y orar para no caer en tentación, para no caer en tropiezos que el enemigo pone, una y otra, que cuando Cristo venga, si estamos en este cuerpo, estemos sobrios, velando para ser dignos de ser levantados e irnos con Él, porque Cristo está a la puerta. Entonces yo tengo que velar y orar para que cuando Cristo se manifieste, yo esté sobrio, esperándolo y como Él me quiere en aquel día. Por eso dijo ahí en Lucas 18, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿O los creyentes tendrán tropiezo ese día? Y estarán en otra, porque se desanimaron, porque cuestionaron, porque se dejaron influenciar por la religiosidad, o porque amaron más este mundo que a mí. Pero bienaventurado aquel que cuando el Hijo de Dios venga, le halle como Él quiere. Así que hay una idea acá para entender de que no todo el mundo se va a alegrar de tu avance, no todo el mundo va a estar contento con tu restauración, pero de todas formas, ámala y búscala porque el Señor la tiene para todo corazón entendido. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir al Señor que nos abra los ojos del entendimiento y que nos siga librando de tantas cosas que son lazos, que son trampas del enemigo y cosas que nosotros a veces, como decía Isa, nos permitimos con las excusas. ¿Cuántos problemas son las excusas? Hubo una parábola que Jesús enseñó que había un hombre que su hijo se casaba y mandó muchas invitaciones, haciendo una alusión a lo que es el reino de Dios. Y dice que mandó invitaciones y uno dijeron, mira, yo compré un campo, todavía no lo reconocí, no puedo ir a la boda de tu hijo porque compré un campo. Otros dijeron, mira, compré hacienda y todavía no comprobé los animales, no puedo ir a la boda de tu hijo. Y así hubo muchas excusas. Pero entonces el padre de familia dijo, vayan y busquen y fuercen a entrar a aquellos que no tienen posibilidad de venir, pero como estos no quisieron, vayan a buscar a los que sí van a querer. Y hoy también el Señor está haciendo así, está forzando a muchos a entrar en el entendimiento, porque hay mucha excusa en los creyentes para no obedecer al Señor. Hay mucha excusa para no buscar a Dios, hay mucha excusa, somos jóvenes, somos libres, todavía no tengo ningún problema X como para buscar al Señor, hay muchas excusas. Pero Satanás también tendrá muchas excusas para traer tropiezo. El mundo también tendrá muchas excusas para tomar lo suyo. Y Dios no pone excusas, deja a cada uno a su consejo, pero dice que un día todo lo que salgamos del cuerpo vamos a ser juzgados y se nos va a pagar conforme a las obras que hayamos hecho estando en la carne. Vamos a orar.